palabra, Señor. Ayúdanos a que esta palabra fortalezca nuestro espíritu y que podamos crecer en el conocimiento de la fe. Porque te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y amén. Bien, mi hermano, puede tomar asiento. Quiero invitarlo a que meditemos en la palabra del Señor. Y por eso quiero que vayamos, por favor, a 2 de Corintios, segunda epístola a los Corintios, capítulo 5. Vamos a estar meditando en el versículo 17. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Leo la palabra del Señor. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. El libro en el que nos encontramos en este momento es una carta dirigida a la iglesia de los Corintios, la cual tenía como propósito, mis hermanos, presentar una defensa del ministerio apostólico del apóstol Pablo. Pablo, a través de esta carta, presenta una defensa de su ministerio apostólico. Y debido a la influencia de falsos apóstoles en medio de estos hermanos, los cuales habían lanzado durante mucho tiempo severos ataques contra el apóstol Pablo y su ministerio, buscaban deslegitimar el ministerio del apóstol Pablo y sus colaboradores. Así que fue necesario que entonces el apóstol Pablo presentara las marcas de su apostolado a través de esta carta en la que nos encontramos. En el versículo que estaremos meditando en el día de hoy, nos vamos a encontrar que Pablo presenta en primer lugar la razón por la cual ellos son lo que son. En el versículo entonces del día de hoy vamos a ver la defensa del apóstol Pablo acerca de su ministerio sobre la base de lo que ellos son. Hasta aquí Pablo nos ha dicho que el tesoro del evangelio ha sido puesto sobre vasijas de barro, refiriéndose a ellos como siervos del Señor. El apóstol Pablo, a lo largo de los primeros versículos, nos dice que el evangelio, el tesoro del evangelio, ha sido dado en vasos de barro, refiriéndose a ellos como ministros de la palabra. Pablo también les dice a los corintios que ha vivido toda clase de obstáculos, dificultades, persecuciones. Incluso había perdido la esperanza de seguir con vida por causa de la predicación del evangelio. Sin embargo, ellos tenían la esperanza de una gloria futura. Los apóstoles y los colaboradores de Pablo confiaban que su seguro en el Señor estaba completamente en el Señor. Y ellos allí, precisamente cuando Pablo dice, en esos momentos cuando Pablo dice que todos tendremos que dar cuenta delante del Señor. Hayamos hecho lo que hayamos hecho, cualquiera que sea. Y Pablo decía, sea que estemos en este mundo o no estemos en este mundo o en la presencia de Dios, buscamos agradar al Señor. Por eso, en el temor del Señor, sabía que toda su labor, todo su recorrido ministerial y su vida como creyente debía dar cuenta delante del Señor en aquel día. Pero dice Pablo, Dios sabe lo que somos. Todo esto que Pablo presenta a los corintios, su ministerio apostólico, al final Pablo dice, Dios sabe lo que somos. Y esperamos
que ustedes también lo sepan, le dice Pablo a la iglesia, a los corintios. No buscamos de ustedes reconocimiento cuando le decimos que ustedes también sepan quiénes somos nosotros, como lo hacían algunos de los falsos apóstoles, aquellos que criticaban el ministerio de Pablo. Sino que si alguno hace o hacemos, dice Pablo, si hacemos algo, es por el amor de Cristo que nos impulsa. El amor de Cristo nos constriñe, dice Pablo. Y en ese contexto, mis hermanos, es que Pablo introduce una de las conclusiones más gloriosas que encontramos en las Sagradas Escrituras. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Así que Pablo termina concluyendo y diciendo, mis hermanos, lo que ellos son como apóstoles, lo que ellos son como creyentes. Pero si algo tienen ellos, si algo han dado en su labor ministerial, si hay algo que hayan alcanzado, algo que hayan hecho, es por lo que son en Cristo Jesús. Y esta es la base de la defensa del apóstol Pablo, lo que somos en Cristo Jesús. Y ese es el tema de nuestro sermón en el día de hoy, el tema que les propongo, lo que somos en Cristo Jesús. Y vamos a ver 3 encabezados para este tema, lo que somos en Cristo Jesús. En primer lugar, vamos a ver la razón de nuestra identidad en Cristo. La razón de nuestra identidad en Cristo. En segundo lugar, vamos a ver cuál es nuestra identidad en Cristo. Lo primero va a ser entonces la causa de nuestra identidad y vamos a ver cuál es nuestra identidad en Cristo. Y en tercer lugar, veremos lo que se espera de nosotros. Entonces, lo que veremos hoy en este orden sería la causa, la identidad y lo que se espera de nosotros. En ese orden de ideas, mis hermanos, empecemos con nuestro primer punto, la razón de nuestra identidad en Cristo. La razón de nuestra identidad en Cristo. La causa, mis hermanos, o la razón de lo que somos como creyentes es la unión con Cristo. Es la unión con Cristo. La unión con Cristo es lo que nos permite ser lo que somos hoy como creyentes. Repito, la unión con Cristo es lo que nos permite ser lo que somos hoy en Cristo. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, si alguno está en Cristo, note que estoy haciendo énfasis en la expresión si alguno está en Cristo. Esta expresión, mis hermanos, estar en Cristo es lo mismo que estar unido a Cristo. Estar en Cristo es lo mismo que estar unido a Cristo. Por eso nosotros debemos entender qué significa estar unido a Cristo. Estar unido a Cristo, como hemos dicho, es la razón de nuestra identidad. Por eso es importante saber cuál es la causa por lo que hoy somos lo que somos. Versículo 14 de ese mismo capítulo nos va a ayudar a entender un poco acerca de la unión que tenemos con el Señor Jesucristo. Fíjense lo que dice el versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto. Y quiero llamar su atención en esto que voy a leer ahora en adelante. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Este texto nos está hablando de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pero nos está hablando también de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Cristo se hizo
hombre, cuando Cristo se encarnó, Él vino a morir en una cruz. Ese era su plan. Y efectivamente así fue. Y cuando Cristo murió en la cruz, todos nosotros, los creyentes, morimos con Él en la cruz. De la misma manera, cuando Cristo fue levantado de la tumba y resucitó de entre los muertos, nosotros también resucitamos con Cristo. Romanos 6:5 dice y confirma esta verdad de la siguiente manera. Leo para ustedes. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. De modo que, mis hermanos, podemos estar seguros que si hemos muerto con Cristo, también resucitaremos con Él. Si morimos con Cristo, resucitaremos con Él. Y veremos más adelante que esta resurrección es presente, tiene un efecto presente, pero tendrá un efecto en el futuro. Hoy resucitamos, pero mañana también resucitaremos. ¿Por qué? Porque estábamos unidos a nuestro Señor Jesucristo. Intentemos ahondar un poco más en esta unión con Cristo en 3 puntos. En primer lugar, vamos a ver la unión representativa de Cristo. La unión representativa de Cristo. Fíjese lo que dice el texto, mis hermanos, en el versículo 14 que acabamos de leer. Si uno murió por todos, luego todos murieron. Uno muriendo por todos, eso es representar a todos. Uno representa a todos. Uno que murió es representación de todos los que murieron. Debemos entender entonces que todo lo que hace un representante afecta a sus representados. Pensemos en un ejemplo terrenal. Nosotros tenemos un representante como nación, es el presidente de la República. Nosotros como gobierno democrático elegimos nuestros gobernantes y ellos son los que nos representan a nosotros. Lo que ellos hagan, lo que ellos decidan, lo que ellos hagan tendrá efectos en todos los que representan. Si el presidente va a las Naciones Unidas, no es el presidente Petro, es presidente Petro en representación de los colombianos. Lo que él haga, lo que él diga allá, representa a todos los colombianos. Si un presidente toma decisiones, es porque nosotros les dimos la potestad de que ellos tomen decisiones. Y sus decisiones tendrán repercusiones sobre nosotros porque es nuestro representante. En la Biblia encontramos un representante desde el momento de la creación. ¿Quién fue nuestro representante en el momento de la creación? Adán. Adán es un representante de la raza humana. En Adán encontramos una unión representativa. Adán es nuestro representante en el huerto del Edén. Adán encarnaba toda la humanidad en Edén. Lo que Adán decidiera hacer en Edén tendría repercusiones para toda la humanidad. Lo que Adán dejara de hacer tendría repercusiones para toda la humanidad. Y efectivamente, lo que Adán hizo tuvo repercusiones para toda la humanidad. Así fue cuando cayó Adán en pecado. Todos caímos con Adán. Todos morimos con él. Romanos 5:12 dice lo siguiente. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, ¿de cuál hombre está hablando aquí? De Adán. Y por el pecado, la muerte, o sea, la paga del pecado, entró la muerte. Así la muerte, la decisión de Adán de pecar trajo consecuencias. La muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. De manera que Adán era nuestro representante en el huerto del Edén. De la misma manera, mis hermanos, lo que Cristo hizo tendría repercusión en aquellos a los cuales representaba.
Su obediencia sería nuestra obediencia. Su muerte sería nuestra muerte. Y su resurrección sería nuestra resurrección para vida. Romanos 5:19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Adán era el representante de toda la humanidad y toda la humanidad estaba unido a Adán. Cristo era el representante de muchos y por ser el representante de muchos trajo vida a muchos. Así que la unión con Cristo, mis hermanos, es una unión representativa. Él nos representó en su muerte y en su resurrección. Lo que Él hizo tuvo efectos en nosotros. Ahora, esta unión, mis hermanos, es una unión espiritual y debemos entender que estamos unidos a Cristo en su muerte y resurrección, pero ¿cómo funciona eso? ¿Cómo ocurre eso? ¿De qué manera estamos unidos a Él? Debemos decir que esa unión es espiritual. ¿Por qué es espiritual? Porque está mediada por el Espíritu Santo. No se trata de misticismo, no se trata de cosas que son completamente absurdas. No, es muy sencillo, es una unión en la que el Espíritu Santo media entre Cristo y los creyentes. El Espíritu Santo es quien nos une a Cristo, mis hermanos. No estamos unidos a Cristo de una manera física. Nosotros no estuvimos presentes con Cristo físicamente en su muerte. Tampoco estuvimos unidos como si fuéramos parte de la esencia de Cristo, como dicen los panteístas. Los panteístas hablan de que todo es Dios y Dios es todo. Dios es este celular, Dios es este computador, Dios es este trípode, esta silla, Dios es cada uno de ustedes, Dios es todo y todo es Dios. No estábamos unidos a Dios de esa manera. Los budistas creen en esta concepción, incluso ellos creen que el estar unido a su Dios es ser absorbidos por la esencia de Dios, de tal manera que ellos llegan a ser de la misma esencia como Dios. No es ese tipo de unión la que teníamos o la que tenemos con el Señor Jesucristo. Tampoco debemos entender esta unión como lo entienden los mormones, que creen que llegaremos a ser dioses con D minúscula, sino que es una unión que está entrelazada por la persona del Espíritu Santo. Así que nuestra unión con Cristo es una unión espiritual. Es una unión representativa, Él es nuestro representante, pero es una unión que está mediada por el Espíritu Santo. Primera de Juan 4:13, vayamos todos allá, por favor. Primera de Juan 4, versículo 13. Primera de Juan 4:13 dice: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Conocemos que permanecemos en Él, unidos a Él, y Él está unido a nosotros porque nos ha dado ¿a quién? A su Espíritu. Así que la unión, mis hermanos, con Cristo es una unión espiritual. Pero también es un misterio. Esta unión es un misterio. Y es un misterio por dos razones. En primer lugar, porque era algo que estaba oculto a los ojos de los hombres. Y de hecho todavía está oculto a los ojos de los hombres. Pero ahora ha sido revelado a los santos, a su pueblo. Colosenses 1, 26, 27. Dice la palabra del Señor: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a los santos, es decir, a nosotros, a través de la revelación de las Escrituras. A quien Dios, miren lo que dice la palabra, a quien Dios
quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo unido a vosotros. Algo que nosotros los gentiles, a diferencia de los judíos que les había sido dado la revelación en el Antiguo Testamento, el pacto, la promesa y todo lo que recibieron, nosotros no lo teníamos, pero ahora ha sido revelado a los gentiles, es decir, los que no son judíos, nosotros. Ahora nosotros sabemos, mis hermanos, por la palabra de Dios, que Cristo está unido con nosotros y nosotros con Cristo. En segundo lugar, es un misterio, mis hermanos, porque de verdad es imposible para nosotros comprender esta verdad. Así como es imposible que podamos entender la unión entre el alma y el cuerpo, también es imposible que podamos entender la unión con Cristo. De la misma manera como es imposible entender la unión entre un hombre y una mujer que pasan a ser una sola carne, de la misma manera es imposible comprender la unión con Cristo. Así como la Santísima Trinidad, en la que tres personas subsisten en una misma esencia. Esto es imposible comprenderlo para nosotros, es conocible pero incomprensible. De la misma manera, la unión con Cristo. Así que, mis hermanos, es para nosotros imposible entender cómo nosotros estuvimos unidos a Cristo en su muerte. Lo sabemos porque nos ha sido revelado a través de las Escrituras, pero no deja de ser un misterio. En conclusión, la unión con Cristo, mis hermanos, es la relación que los creyentes tenemos con Cristo. Es la relación que los creyentes tenemos con Cristo por medio del Espíritu Santo, y a través de la cual gozamos de todos los beneficios alcanzados por Cristo para nuestra salvación. De manera que la causa de nuestra identidad, que es la unión con Cristo, estamos unidos a nuestro Señor Jesucristo. Y esa unión es lo que nos permite ser lo que somos. Y eso me lleva a mi segundo punto, nuestra identidad. ¿Cuál es nuestra identidad, hermanos? Versículo 17 de 2 de Corintios 5, donde estábamos inicialmente. Vayamos allá. Dice la palabra del Señor, de modo que si alguno está en Cristo, que dice, nueva criatura es. Nueva criatura es. Esa es nuestra identidad. Somos una nueva creación. En el original aparece como nueva creación. La Reina Valera lo traduce como nueva criatura, pero la traducción correcta es nueva creación. Esta es nuestra identidad en Cristo, mis hermanos. Somos una nueva creación. Y la razón por la cual somos nueva creación es por lo que ya vimos, porque estamos unidos a Cristo en su muerte y en su resurrección. Así que sin la unión con Cristo no seríamos lo que somos. Sin la unión con Cristo no seríamos lo que somos. No podemos decir que somos cristianos y no estar unidos a Cristo. Eso es absurdo. Debiste estar unido a Cristo primero. Cristo tuvo que haber muerto por ti. Cristo tuvo que haber resucitado por ti para que puedas ser entonces una nueva creación. Por lo tanto, mis hermanos, solamente aquellos que tienen esta relación pueden disfrutar de la salvación y todos sus beneficios. Solamente aquellos que tienen esta relación con Cristo pueden disfrutar de la salvación. Luego, el que no está en Cristo, el que no ha sido unido a Cristo, no tiene y tampoco puede gozar de ese beneficio. No puede tener la identidad que tenemos en Cristo. Por implicación, mis hermanos, si ahora somos una nueva creación, entonces quiere decir que
hemos dejado atrás la vieja creación. Si ahora somos nueva, quiere decir que antes teníamos una vieja creación. Ahora bien, para poder entender la naturaleza de la nueva creación, nos es necesario conocer la vieja creación. Veamos entonces, mis hermanos, ¿cuál es esa vieja creación? La vieja creación, hermanos, es aquella creada según Adán. Recuerden que el primer Adán fue el que estuvo en el huerto del Edén, y el segundo Adán, ¿quién fue? El Señor Jesús. Entonces, la vieja creación está unida al primer Adán, el anterior al segundo. Y en esa creación, en esa vieja creación, todos los que estábamos unidos a Adán hoy están muertos en delitos y pecados. Todos los que estuvimos en aquella vieja creación estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos caídos en pecado. Hoy los que están en esa vieja creación, ellos siguen en pecado, por lo tanto, esclavas de los deseos pecaminosos, sujetas a la vanidad del mundo y movidos por la concupiscencia de la vida. Estaban en pecado. Nosotros, en la vieja creación, estábamos en pecado. ¿Por qué razón esa vieja creación permaneció en esa condición? Permaneció en esa condición porque al momento de caer Adán, el momento en que Adán cayó, toda la raza heredó dos cosas. Heredamos dos cosas: la corrupción del pecado y la culpa por el pecado. La corrupción del pecado y la culpa por el pecado. Y esas son las dos formas como nosotros podemos identificar la vieja creación: por su corrupción y por su culpa. Veamos la corrupción. En primer lugar, la primera es entonces la contaminación del pecado. Cuando Adán pecó, el pecado entró al mundo y todos fuimos contaminados por el pecado. Y esta contaminación se refiere al alcance que el pecado tiene en nuestro ser como hombres, como seres humanos. Cuando el pecado entró al mundo, todos fuimos contaminados por el pecado, y el alcance de ese pecado llegó a todas las facultades del ser humano. Es decir, afectó a todo el ser humano, en su intelecto, en sus sentimientos y en su voluntad. Todo fue contaminado por causa del pecado, pero el pecado llegó, o la contaminación por el pecado llegó mucho más allá que esas facultades, llegó hasta la raíz de todo nuestro ser y nuestra esencia como humanos, llegó hasta el corazón. El corazón, mis hermanos, no es lo que nosotros entendemos hoy como el órgano que bombea sangre en todo el cuerpo. En el lenguaje bíblico, el corazón es la raíz de donde proceden todas las cosas que salen del hombre. Es el centro de nuestro ser. Es el centro y la raíz de donde procede todo lo del ser humano. Sus pensamientos, sus emociones, su voluntad, sus decisiones, su conciencia, todo procede del corazón. Nuestros pensamientos surgen del corazón, mis hermanos. Nuestras emociones también surgen del corazón. Y lo mismo nuestras acciones. Por eso el mismo Señor Jesús dijo en una de sus enseñanzas que todo lo que sale del hombre contamina al hombre, porque viene del corazón. Mateo 15:19 dice la palabra del Señor: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Todo viene del corazón, porque el corazón es el centro y la raíz de nuestro ser. Y el pecado llegó hasta lo más profundo. Por eso en teología usted va a conocer algo que se conoce como depravación total.
La depravación total quiere decir que el pecado logró penetrar hasta lo más profundo del ser humano. Todo fue afectado por el pecado. Y debido a que el corazón ha sido contaminado por el pecado, entonces todas nuestras facultades también lo están. Vea lo que dice Efesios 2:1. Y ahí vamos a encontrar cómo las tres facultades que acabamos de mencionar, el intelecto, las emociones, las pasiones también, que es lo mismo, y la voluntad, han sido contaminadas por el pecado. Efesios 2:1, del versículo 1 al versículo 3. Dice la palabra del Señor. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y aquí nos retrata la radiografía, nos presenta la radiografía de lo que es estar muerto en delitos y pecados. En otras palabras, lo que es estar en el viejo hombre, en los cuales anduvisteis en otros tiempos, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y miren aquí lo que afectó el pecado en el ser humano, entre los cuales también todos nosotros en otros tiempos vivíamos en las pasiones, las emociones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos, la voluntad de nuestra carne, y en la mente carnal, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. De manera que, mis hermanos, la forma del viejo hombre es que está contaminado en todo su ser por el pecado. Esa es la forma del viejo hombre. Pero la forma del viejo hombre tiene otro problema, y es la culpa por el pecado. La culpa por el pecado. La culpa, mis hermanos, es el estado en que se merece la condenación o en el que se siente merecer el castigo por la violación de la ley o del requerimiento moral. En otras palabras, por transgredir la ley de Dios somos dignos de condenación. Y eso es por causa de la culpa. La culpa es la razón de nuestra infracción de la ley de Dios. Ahora, ¿por qué el hombre es culpable? ¿Por qué no puede guardar la ley de Dios? Ya lo vimos, porque está contaminado por el pecado. Todo su ser es corrupto. Así que va a ir en contra de la ley de Dios, de la santa ley de Dios. Por lo tanto, es culpable por infringir la ley de Dios, porque todo su ser está contaminado, mis hermanos. De este modo, todo lo que sale del hombre será pecado, es decir, desobediencia a la voluntad de Dios. Por esto Pablo dice que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado, el valor, lo que merece el pecado es muerte. Porque somos, ¿qué? Culpables. Porque somos culpables. La muerte viene a ser entonces el castigo justo por la desobediencia a la ley de Dios. Esta es la radiografía del viejo hombre o de la vieja creación, que es lo mismo. La creación corrompida por el pecado y bajo la culpa del pecado. Todos los que viven lejos de Dios, mis hermanos, sin Cristo en sus corazones y lejos de la ciudadanía de Dios, viven bajo la vieja naturaleza. Y por tanto, esclavos del pecado, bajo la ira de Dios y condenados a la muerte eterna. Esto éramos nosotros en otros tiempos, antes de ser lo que somos hoy, nuestra identidad o una nueva creación. Eso me lleva entonces a nuestra nueva creación. ¿Cuál es la nueva creación? Si esa es la vieja creación, entonces, ¿cuál es la nueva creación? ¿Cuál es la radiografía? ¿Cómo podemos dibujar la nueva creación? ¿Cuáles son las características particulares de la nueva creación? Dios, en la nueva creación, opera un cambio radical en la disposición del alma y del espíritu. Dios en la nueva creación nos hace nacer de nuevo.
regenera todo nuestro ser y pone en nosotros un cambio o una disposición del alma hacia Dios. Dios no cambia el alma, es la misma alma que teníamos antes de conocer a Cristo, antes de ser cristiano, era la misma alma, pero ahora liberada de la vieja creación, libre para adorar y para honrar y para querer buscar al Señor. Ahora hay una disposición de nuestra alma de buscar a Dios, y la cual bajo la influencia del Espíritu Santo da nacimiento a una vida que se mueve en dirección hacia Dios. Cuando nacemos de nuevo, mis hermanos, cuando somos nueva creación, nuestra vida cambia radicalmente. Somos una nueva creación. Nuestra vida da un giro de 180 grados. Antes deseábamos revolcarnos en el lodo, en el lodazar, como los cerdos. Allá regresábamos, aunque laváramos al cerdo, el cerdo volvía nuevamente a deleitarse en el fango del pecado. Pero ahora esa naturaleza es transformada a una naturaleza que quiere y desea agradar al Señor. Ahora este cambio es radical, mis hermanos, y opera en el alma y produce efectos en el hombre de forma completa, en el intelecto, en la voluntad y en sus sentimientos. Ya no pensamos igual, ya no sentimos igual, hermanos, ya no decidimos igual que antes bajo la vieja creación. Ahora, mis hermanos, tenemos una disposición para agradar a nuestro Dios. Y esa es la radiografía del nuevo o de la nueva creación. Esa es nuestra identidad. Esta es nuestra identidad. En la nueva creación, el alma dirige todos sus esfuerzos para agradar al Señor. En la regeneración amamos la palabra de Dios, queremos ser guiados por su palabra. Ahora aborrecemos el pecado, mis hermanos, que hay en nosotros. Antes no era así. Antes no era así. De manera que hasta aquí hemos visto, mis hermanos, la causa de nuestra identidad, que es nuestra unión con Cristo. Con Cristo fuimos unidos en su muerte y en su resurrección. Y por esa unión nosotros somos hoy lo que somos. Somos una nueva creación. Hoy somos unas nuevas criaturas. Hemos nacido de nuevo. Ya no somos igual que antes. Y eso nos lleva, de eso esperamos algo. De esa nueva creación, de ese nuevo nacimiento, esperamos algo de aquellos que se llaman creyentes. Así que como resultado de lo que somos, se espera de nosotros que seamos santos. Que seamos santos. Versículo 17, nuevamente. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Porque si en realidad somos nueva creación, lo viejo queda en el pasado. No podemos decir que somos de Cristo y vivir como hemos vivido toda la vida. Debe haber un cambio en tu vida. Debe haber un cambio que se manifieste, que ahora todas las cosas son nuevas. Son nuevas, no siguen siendo igual como eran antes. Ahora son nuevas. Lo que hacemos deriva de lo que somos, hermanos. Y lo que somos determina lo que hacemos. Repito, lo que hacemos deriva de lo que somos. Y lo que somos determina lo que hacemos. Por eso el Señor dijo que todo árbol sano dará buenos frutos, pero un árbol podrido dará malos frutos. Por eso la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Sus obras me dirán si son o no son nueva creación. Sus obras me dirán si son o no son vieja creación. Las obras anuncian, describen, revelan, manifiestan
lo que somos. Manifiestan lo que somos. Es por eso que se espera de los cristianos una vida recta, una vida santa, una vida pura, unos creyentes que buscan construir su vida de piedad. Un buen ejemplo. Esperamos a alguien que sea coherente con lo que dice ser. Esperamos una vida según la nueva creación. Lamentablemente, mis hermanos, muchos, y no pocos, que se hacen llamar cristianos no son coherentes con lo que dicen ser. No pueden ser coherentes con lo que dicen ser, porque sus frutos hablan acerca de lo que son. Pueden decir que son creyentes, pero sus obras son las que lo manifiestan de verdad. Hoy en día hay muchos que se hacen llamar cristianos, pero se parecen más a los del mundo que a Cristo. Viven por vista y no por fe. Viven pensando en los placeres de este mundo y no en los tesoros del reino de los cielos. No están preocupados por crecer en su santidad, pero sí crecer en bienes económicos, en dinero, en hacer dinero, acumular riquezas. En eso sí están interesados y a eso dedican su tiempo y su vida y todos sus dones lo dedican a eso. Aman más las riquezas que al Dios que los creó. Cumplen la rutina de ser creyente, leen la Biblia, oran, van los domingos a la iglesia, hacen todo lo que un creyente hace en la iglesia, pero todo lo que hacen es externo, solamente por fuera. Son como sepulcros blanqueados, así como el Señor les decía a los fariseos, por fuera son hermosos, pero por dentro están llenos de podredumbre. Así son muchos creyentes hoy. Y espero que ese no sea tu caso, mi hermano. Porque si lo es, necesitas arrepentirte de tu pecado y necesitas confesar a Cristo como tu Señor y Salvador. Porque lo que estás diciendo no es coherente con la unión con Cristo y con lo que eres, una nueva creación. Si eres una nueva creación, todas las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Y es precisamente esto, mis hermanos, lo que Pablo está defendiendo de su ministerio apostólico. Pablo censura a los falsos apóstoles que estaban en medio de la iglesia, porque lo que ellos pensaban no era conforme a la nueva creación, sino conforme a la vieja creación, conforme a lo carnal. Ellos criticaban a Pablo, pero ellos se mostraban que en realidad no eran del Señor, no habían nacido de nuevo, no eran una nueva creación. Y nosotros vemos esto en 2 Corintios 5:17. Mire lo que Pablo dice en ese mismo versículo, en el versículo anterior, versículo 16, dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. En otras palabras, Pablo está diciendo, es que ahora nosotros no pensamos como piensa el mundo. Pero estos apóstoles sí piensan como piensa el mundo. Por ejemplo, estos apóstoles criticaban a Pablo de sus sufrimientos. Decían, un apóstol no puede vivir sufriendo. Pablo todo el tiempo dice que estaba sufriendo por causa de la palabra del Señor. Para estos apóstoles era un síntoma de debilidad. Lo que Pablo estaba diciendo para estos apóstoles no correspondía a un siervo de Dios. Ellos querían ver a un hombre con bienestar, con prosperidad. Esa no era la forma como ellos veían a un siervo del Señor. Un siervo sufriente no es del Señor. Así piensa la gente del mundo. Pero el mismo Señor les dijo a sus discípulos en su ministerio terrenal lo siguiente: ningún siervo es mayor que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Pablo era un apóstol de Jesucristo. Y la evidencia de su apostolado era su sufrimiento. Era lo que padecía por causa del reino de los cielos, por causa de esos
discípulos. Por eso Pablo decía, el amor de Cristo nos constriñe. La palabra constreñir es encarcelar. Yo estoy preso por el amor de Dios y por eso padezco lo que padezco. Por eso sufro lo que sufro, porque los amo. Porque el amor de Cristo nos constriñe, el amor de Cristo nos impulsa incluso a dar nuestras vidas por ustedes. Asimismo, estos falsos apóstoles buscaban reconocimiento en Corintios, buscaban reconocimiento de aquellos que estaban, y esa no era el propósito de los siervos, y no es el propósito de los siervos de Dios. Pablo dice en el versículo anterior, versículo 12, miren lo que Pablo dice: no nos recomendamos otra vez a vosotros, estoy leyendo otra versión diferente a la que ustedes tienen, sino que os damos oportunidad de estar orgullosos de nosotros. Pablo no se sentía orgulloso de su labor. Pablo decía, yo no busco reconocimiento de ustedes, sino que ustedes estén orgullosos de nosotros para que tengáis respuesta. Escuche, ¿a quién? A los falsos apóstoles, para los que se jactan en la apariencia y no en el corazón. Estos hombres buscaban reconocimiento por su labor. Pablo dice, nosotros no buscamos reconocimiento de nuestra labor. Estos hombres, hermanos, eran falsos apóstoles. No habían nacido de nuevo, no eran nueva criatura, no estaban unidos a Cristo, y por esa razón veían el ministerio de Pablo como lo veían. En conclusión, Pablo está llamando a los corintios, mis hermanos, a reconocer lo que somos. Pablo dice, no solamente yo soy lo que soy por Cristo, ustedes también son lo que son, pero por Cristo. Y porque somos lo que somos, hacemos lo que hacemos. Un creyente debe ser coherente con lo que es. Se espera de nosotros, mis hermanos, que seamos santos. Santos como nuestro Padre que está en los cielos es santo. Oremos. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por tu santa y bendita palabra, Señor. Gracias porque nos guías a toda verdad, Señor. Gracias por esta tu bendita y santa palabra, porque nos enseña que nosotros, Señor, hemos sido transformados, somos nuevas criaturas por Cristo, por estar unidos a Él en su muerte y resurrección, porque esa unión trajo beneficios para nuestra vida, trajo salvación para nuestra vida, y te damos gracias, Señor, por nuestro santo y maravilloso Señor Jesucristo. Te pedimos que nos ayudes a ser coherente con lo que somos, Señor, que podamos santificarnos en nuestra vida, en todo lo que hacemos, en todo lo que pensamos y en lo que sentimos, Señor. Que todo nuestro ser te dé honra y gloria a ti, y querramos amarte a ti y aborrecer nuestro propio pecado, Señor. Te damos gracias por tu bendita y santa palabra, en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.